este vídeo tutorial nos vamos a centrar en explicar un nuevo concepto que recibe el nombre de protocolo. ¿Qué es un protocolo? Pues muy sencillo. Hasta el momento hemos estado trabajando con clases, de manera pues que nosotros, por ejemplo, hemos definido nuestra clase coche, que modelaba una realidad concreta de un coche, y hemos definido pues clases que heredaban de esta clase coche, pues por ejemplo, coche deportivo, o coche antiguo. Muy bien, hasta aquí todo perfecto y hemos desarrollado bastante trabajo en torno a estos conceptos. En contraste con lo que es la declaración de clases y la declaración de herencia entre clases, pues existe el concepto de protocolo. Básicamente, los protocolos se utilizan para declarar o para definir comportamientos. Me explico. Cuando nosotros modelamos una clase, pues lo que estamos modelando es una realidad. Por ejemplo, mi objeto coche deportivo o mi objeto coche antiguo. Sin embargo, asociadas a esas clases podemos tener comportamientos. Suponed que yo a mi coche le quiero asociar pues una serie de comportamientos, como por ejemplo pueden ser el comportamiento de arrancarlo, de acelerarlo, de pararlo, de frenarlo. Estos comportamientos pues los podemos entender como métodos, ¿vale? Desde luego, la opción más directa es incluir estos comportamientos, es decir, estos nuevos métodos, pues en la clase coche, de manera que esos métodos luego sean heredados por todas sus clases hijas, que en teoría deberían compartir estos comportamientos. Muy bien, es una aproximación bastante acertada. Pero suponed que, por ejemplo, yo tengo mi jerarquía de clase coches y pasado mañana pues resulta que empiezo a implementar una jerarquía de clases que sean, por ejemplo, la clase barco, que puede tener como subclase, pues por ejemplo, la clase barco de vapor o la clase pues barco a motor, que obviamente son un conjunto de clases que conceptualmente pues son bastante distintas a la jerarquía de clases coche que yo he implementado antes, ¿vale? Es decir, la realidad coche con todos sus derivados y la realidad barco con todos sus derivados podemos considerarlas como cosas conceptualmente distintas, ¿vale? Sin embargo, si me pongo a pensar, pues yo a un barco, por ejemplo, pues le puedo asociar también un comportamiento de arrancarlo, de pararlo, pues por ejemplo de acelerarlo, de frenarlo. En definitiva, estos dos grupos de clases, aunque conceptualmente son distintas, sí están compartiendo pues un cierto comportamiento, ¿vale? Obviamente, si yo quisiera implementar ese comportamiento en mi clase barco, pues tendría que declarar todos los métodos que he comentado antes y proceder a su implementación, ¿vale? Suponed que 2 semanas después, pues se me ocurre hacer una jerarquía de clases, pues de naves espaciales, ¿vale? Naves espaciales que puedo tener, por ejemplo, la nave enemiga, por un lado, pues la nave aliada, por otro lado, etcétera. Nuevamente, aunque conceptualmente esta jerarquía de clases es distinta a la jerarquía de clases barco y a la jerarquía de clases coche, pues sí puede compartir este comportamiento que hemos comentado, pues de arrancar, frenar, acelerar, etcétera. ¿Qué hago? Nuevamente vuelvo a declarar estos métodos y los coloco y los implemento, en esta nueva jerarquía de clases. Pues obviamente es una opción. Bueno, por tanto es súper importante que veáis la diferencia cuando estáis modelando realidades en vuestras aplicaciones, la diferencia entre lo que sería la declaración de las clases, las subclases, etcétera, y la identificación de comportamientos que pueden ser comunes a otras jerarquías de clases. Los protocolos precisamente nos van a servir para eso. Nos van a servir para definir comportamientos, ¿vale?, de manera aislada. De tal modo que yo, pues, por ejemplo, puedo definir un protocolo que lo voy a llamar comportamiento vehículo,
y lo voy a definir como un protocolo. La definición de este protocolo pues se va a llevar a cabo, como veremos en unos minutos, en un archivo completamente distinto. De manera que la cosa se simplifica bastante. ¿Por qué? Pues porque cada vez que yo declare una jerarquía de clases, ¿vale? Pues por ejemplo, en mi jerarquía de clases coche, y me sienta en la necesidad de utilizar métodos del tipo arrancar, parar, acelerar, frenar, etc., pues en lugar de hacer la declaración de esos métodos dentro de mi clase, si conozco que existe un protocolo comportamiento vehículo que precisamente lo que hace es declarar todo ese comportamiento y todos los métodos que podemos necesitar para implementarlo, pues lo que haré será decir que voy a implementar el protocolo comportamiento en mi clase, ¿vale? Del mismo modo, cuando vaya o me ponga a trabajar sobre una jerarquía de clases barco, con su barco de vapor, barco a motor, etc., pues obviamente, si conozco que existe un protocolo, pues lo que voy a hacer va a ser, en lugar de declarar todos los métodos de cero o incluso inventármelos, lo que voy a hacer va a ser decir, pues si el protocolo comportamiento de vehículo existe y se adapta al comportamiento que yo quiero incluir en mi clase, pues lo voy a implementar dentro de mi clase, ¿vale? Y finalmente, cuando me ponga a trabajar con mis clases o con mi jerarquía de clases de naves, si vuelvo a identificar nuevamente un comportamiento que ya está declarado como un protocolo, en este caso el protocolo comportamiento vehículo, pues podré hacer uso de este dentro de mi clase. ¿Vale? Por tanto, resumiendo, los protocolos nos permiten declarar comportamientos específicos, ¿vale?, que luego pueden ser utilizados por clases o jerarquías de clases concretas, ¿vale? De este modo, lo que nosotros vamos a decir es que una clase implementa un protocolo. El protocolo como tal es simplemente la declaración de los métodos que sería necesario implementar pues, para simular ese comportamiento concreto. Esos métodos serán implementados de una manera específica en cada una de las clases, ¿vale? De este modo, pues, volvemos otra vez al concepto que comentamos al comienzo del módulo de programación orientada a objetos, donde decíamos que, bueno, la programación orientada a objetos, el uso de clases, herencia, etcétera, nos permitía reutilizar bastante nuestro código. En este caso, el hecho de declarar protocolos específicos asociados a comportamientos concretos, pues nos permite reutilizar de manera sencilla esos comportamientos en nuestras clases. Bien, una vez que hemos explicado en qué consiste un protocolo, vamos a ver cómo implementarlo en una aplicación sencilla en Objective-C. Bien, como veis, seguimos trabajando en nuestro proyecto inicial del coche deportivo, del coche antiguo, etc. Y lo que vamos a hacer va a ser ver cómo declarar un protocolo. Pues muy sencillo. Nos vamos a New File y fijaos que una de las opciones que nos arroja directamente Xcode es la posibilidad de crear un Objective-C Protocol. Lo seleccionamos y le damos a Next. El protocolo que vamos a crear, pues lo vamos a llamar comportamiento vehículo. Fijaos que seguimos las mismas reglas a la hora de poner nombres a los protocolos, ¿vale? Las mismas reglas que para nombrar clases. Le damos a Next y a continuación pues creamos nuestro protocolo dentro de nuestro proyecto. ¿Veis que lo tenemos aquí? Bien, básicamente lo que Xcode ha rellenado por nosotros ha sido la cabecera de nuestro protocolo. En este caso se inicia siempre con la directiva protocol, a continuación ha puesto el nombre del protocolo y a continuación ha escrito el nombre de la clase en ese object entre los símbolos menor-mayor. Básicamente lo que estamos diciendo con esto es que el protocolo que vamos a implementar extiende el protocolo en ese object, ¿vale? Es decir, añade nuevos métodos a los prescritos por el protocolo en ese object. Ahora, justo a continuación, en cuanto declaremos el protocolo, vamos a ver cómo esta notación la vamos a utilizar en nuestras propias clases pues para indicar que una clase implementa un protocolo concreto. Vale, pues, ¿qué es lo que hay que hacer a continuación? Pues simplemente declarar. Fijaos, lo que estamos haciendo es modelar comportamiento, ¿vale? Estamos diciendo pues qué cosas o qué métodos están relacionados entre sí, en este caso
para representar el comportamiento de un vehículo. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es declarar las cabeceras de los métodos tal y como nosotros entenderíamos que un comportamiento de vehículo debe de ser. Pues, por ejemplo, si yo quiero declarar el protocolo comportamiento de vehículo, pues necesitaré probablemente un método arrancar, un método parar. Los métodos pueden ser tan complicados como queráis, con tantos parámetros de entrada como queráis, etcétera, ¿vale? Un método, en este caso estamos declarando los métodos sin parámetros de entrada, simplemente pues para ejemplificar el uso de protocolos. Acelerar, pues otro método, por ejemplo, frenar, ¿vale? Bien, pues cualquier clase que implemente este protocolo, es decir, que se decida a implementar los métodos que estoy declarando dentro de este protocolo, ¿vale? Para una clase concreta, pues estará obligada a llevar a cabo la implementación de todos y cada uno de los métodos que aquí aparecen. Pero claro, puede ocurrir que en ocasiones cuando estemos declarando un protocolo, pues haya métodos que sí consideremos que sean obligatorios de implementar, pues para precisamente ilustrar ese comportamiento en una clase concreta, y habrá otros métodos que consideremos que, bueno, que si no se implementan, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Para indicar, cuando estoy declarando mi protocolo, que un conjunto de métodos es opcional, utilizaré la directiva optional. De tal manera que aquí pues, puedo poner los métodos, por ejemplo, el método limpiar, ¿vale? Que el usuario o la clase usuaria de este protocolo no estará obligada a implementar, pero que si los implementa, pues tampoco pasará nada. Pues fijaos, de esta manera tan sencilla acabamos de declarar nuestro primer protocolo. Bien, ¿cómo sacamos partido de este protocolo? Pues muy sencillo, vamos a hacer que nuestra clase coche implemente el protocolo comportamiento vehículo, ¿vale? Es decir, nosotros estamos modelando nuestra clase coche y de repente decimos, anda, pues nos interesa incluir métodos que nos permitan simular el comportamiento del vehículo. Nos damos cuenta que ya existe un protocolo, pues ¿para qué nos vamos a inventar los nombres de los métodos? Pues lo que vamos a hacer va a ser usarlo. ¿Y cómo lo usamos? Pues bien, en el archivo de interfaz lo único que tenemos es que indicar que vamos a implementar el protocolo, ¿vale? Fijaos que aquí, tal y como está declarado, lo único que decimos es que la clase coche extiende, es decir, aquí explicamos la relación de herencia y a continuación pues decimos los protocolos, o vamos a decir los protocolos que implementamos. Que sepáis que al igual que una clase solamente puede heredar de una clase padre específica, pues en el caso de los protocolos una clase puede implementar tantos protocolos como queramos, es decir, no estamos limitados a uno, sino que podríamos implementar 2, 3, 4, los que queramos, ¿vale? Esto, pues podéis entender que lo que da es una gran versatilidad a las clases, pues para trabajar con protocolos diversos que representen distintos comportamientos y que nos permitan crear clases mucho más ricas. Bueno, pues vamos a... lo primero que vamos a hacer antes de escribir esto va a ser importar import comportamiento vehículo.h, perfecto, y ahora lo que vamos a decir es que nos comprometemos a implementar ese protocolo. Pues comportamiento vehículo, ¿vale? Aquí lo que estamos diciendo es que nos comprometemos a implementarlo. Si ahora nos vamos a coche.m, pues lo único que tendremos que hacer será implementar los métodos obligatorios del protocolo, que si os acordáis, eran arrancar, parar y acelerar. Pues nos vamos a coche.m y vamos a implementar cada uno de estos métodos. Bueno, pues en esta implementación, pues por ejemplo, en el método arrancar, lo que vamos a decir es nslog arranco el coche. Perfecto. En parar, pues voy a decir paro el coche, por ejemplo. ¿Vale? Fijaos que lo que estamos haciendo aquí es implementar el comportamiento que hemos traído de nuestro protocolo,
pero ya de una manera específica y concreta para mi clase. No será lo mismo el método arrancar para la clase barco que el método arrancar para la clase coche, que el método arrancar para la clase nave espacial. Pero sin embargo, vamos a poder hacer referencia a estos métodos de manera homogénea, independientemente de la jerarquía de clases con la que estemos trabajando. Pues bien, en el caso de acelerar haremos lo mismo. Pues acelero el coche. Y en el caso de frenar, pues haremos lo mismo. Freno el coche. Así de sencillo, acabamos de implementar nuestro primer método, ¿vale? Obviamente, y dado que las clases coche antiguo y coche deportivo heredan de coche, pues automáticamente tendrán a su disposición estos nuevos métodos que acabo de crear. Bien, pues vamos a irnos al fichero principal y vamos a hacer un ejercicio muy sencillito. Pues vamos a crear un objeto de la clase coche que vamos a llamar coche igual coche alloc init y coche deportivo coche dep igual y bueno, pues vamos a hacer uso sobre estos dos objetos que acabo de crear de los métodos, pues por ejemplo arrancar sobre el objeto coche, sobre el objeto coche deportivo, y además el coche deportivo, pues por ejemplo, lo vamos a acelerar. Perfecto, pues vamos a ejecutar nuestro código y vamos a ver qué obtenemos. Bien, pues como podéis observar, en el caso del coche estándar, pues obtengo el mensaje de coche arrancado, y en el coche deportivo, pues por un lado arranco el coche y por otro lado lo acelero. Bien, el objetivo de este video tutorial era principalmente que entendierais conceptualmente qué consiste un protocolo. Por supuesto que los métodos que acabo de implementar en coche.m los podría haber implementado sin necesidad del protocolo, pero insisto en su utilidad, ¿vale? Cuando lo que queremos es modelar comportamientos que luego puedan ser utilizados por distintas jerarquías de clases, ¿vale? Ese es el objetivo principal de los protocolos y os van a ser de mucha utilidad. De hecho, os vais a encontrar en iOS pues con que muchos, por ejemplo, de los comportamientos de algunos de los componentes gráficos, pues los vais a tener que implementar a través de los protocolos asociados a esos elementos. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo.